El tiempo presente es el hoy, que en segundos se convertirá en historia. Este es el momento de traer la historia a la actualidad. En Desafío Radio llegó la hora con Teo Sánchez. El hoy, hecho historia. El hoy, hecho historia. Y hoy tendremos en los estudios de France 24 al escritor nacido en Costa de Marfil, Abu Kasum, quien se encuentra en América Latina promocionando su más reciente libro. Además de ser docente, Kasum promueve el empoderamiento de los jóvenes y la excelencia académica. Y en este capítulo de África 7 días contamos con la presencia en el set de France 24 de Abu Kasum. Él es un escritor nacido en Costa de Marfil que ha recorrido más de 15 países del mundo, empoderando a los jóvenes y enseñándoles nuevas estrategias para ser exitosos como estudiantes y en la vida profesional. Abu, bienvenido a France 24 de África 7 días. Muchas gracias por recibirme acá. Bueno, cuéntanos un poco de tu historia. Abu, naciste en Costa de Marfil y has recorrido muchos países del mundo. ¿Cómo ha sido tu llegada a América Latina y tu viaje por otros países? Bueno, digamos que desde Costa de Marfil, desde la vida estudiantil, ya empecé, digamos, a conectarme con organizaciones globales que me permitieron realmente tener conexiones por el mundo y también viajar por estos países. Y viví con algunos amigos y jóvenes también en estos países y empecé a tratar de empoderar a jóvenes en cualquier lugar donde voy. Bueno, tu primer libro, que se llama Hambre por el éxito, lo escribiste en la India. Cuéntanos rápidamente cómo fue este libro. Bueno, este libro fue la idea es desde Costa de Marfil cuando estaba estudiando y cuando fui a la India. Pensaba que era un problema que como todo el mundo tenía solo en Costa de Marfil y en la India no se encontraba, pero vi que es un problema que todo el mundo tiene, el problema de tomar, por ejemplo, el destino entre sus manos y hacer, digamos, realidad sus sueños. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no compartir, por ejemplo, esta información con los jóvenes aquí también donde estoy? Entonces escribí este libro que le escribí en francés en la India. Bueno, y ahorita estás en América Latina promoviendo tu más reciente libro que se llama Los hábitos de un estudiante exitoso. Rápidamente, ¿de qué se tratan los tips de este libro? Bueno, los tips, digamos que el libro contiene 3 capítulos principales, que es el primer capítulo que está sobre la parte de los hábitos básicos que uno puede desarrollar para ser exitoso en sus estudios, pero más allá en la vida profesional también. Y también el segundo es la organización personal, que son, por ejemplo, manejo de tiempo y preparación también de transición, que es la última parte del libro que le permite al estudiante para saber cómo prepararme para entrar en la vida profesional. Bueno, y por último, permíteme preguntarte, Abu, ahora que estás en América Latina, ¿cuál es la percepción que hay aquí sobre los países africanos? Por ejemplo, ¿qué sabe la gente en América Latina acerca de tu país, Costa de Marfil? Bueno, digamos que la gente sabe más o menos, pero realmente no tiene más información sobre los países. Entonces, como la ubicación de Costa de Marfil, por ejemplo, si uno dice Costa de Marfil dónde está ubicado, creo que la gente realmente, muchos no saben. Algunos te van a hablar de la parte del sur o la parte del este, que Costa de Marfil está ubicado realmente en la parte oeste del continente. Y es un país muy lindo, ¿sí? Y también como tiene varias culturas, que tenemos hasta 60 etnias, que siempre se manejan esas etnias dentro de 4 grandes grupos culturales que tenemos en el país. Bueno, Abu, gracias por estar con nosotros aquí en África 7 días. Muchas gracias. Bueno, y también a ustedes gracias por estar aquí en France 24 y en este programa de África 7 días. Recuerden que ustedes pueden ampliar la información en nuestra página web france24.com y por supuesto también continuar con más aquí en France 24. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez 2023 y como siempre con un súper invitado. Estoy muy feliz de tener hoy a Abu Kasum, ¿sí lo pronuncié bien, Abu? Sí. Listo, Abu Kasum. Y bueno, él es un migrante de África, de Costa de Marfil, es escritor, es profesor también, docente, tiene 2 carreras. ¿Cuáles son las 2 carreras que tienes, Abu? Muy buenos días, Teo, muchas gracias por la invitación primero y bueno, soy sociólogo y también soy especialista de marketing y management.
Listo, ahorita vamos a hablar de eso porque esa simbiosis de sociología y cuestión de marketing, Sí. desarrollador de marketing especializado y toda esta cuestión es como bastante particular, ¿no? Y curioso. Sí, pero básicamente creo que el que hace marketing, realmente la mejor manera de hacer el marketing es también entender el entorno social para poder brindar un buen servicio a sus clientes. Entonces creo que la combinación Wow. es un casamiento muy importante. No, súper, Abu. Bueno, entonces aquí con Abu Kasum, bienvenido Abu Muchas acá gracias. a Desafío Online. Gracias por haber aceptado esta invitación. Vive desde Chía, se vino desde Chía Sí, hasta acá. Y es un privilegio tenerte porque ese es la primera vez, Abu, que tenemos un invitado desde el continente africano. ¿Sí? es un Y, privilegio, un y es, privilegio sí, es un privilegio para nosotros. Y aparte, para mí también. cuando yo vi esta entrevista de France 24 con esta gran periodista que tengo entendido que ahorita está trabajando ya con Presidencia de la República, algo así, ¿no? Sí, Ella sí, está trabajando allá. Y de France 24, que no es un medio desconocido, no es un medio conocido a nivel global. claro. Y cómo fue este contacto, Abu? O sea, Eh, bueno, el básicamente programa se llama África 7 días, ¿no? África 7 días, exacto. Entonces, básicamente, como docente de la Universidad de La Sabana, tuve la fortuna de conocer a Edna por el intermedio de otro amigo, donde ella estaba buscando a gente de África también para entrevistar sobre el programa. Y alguien le dice, mira, es que conozco a un profesor que está dictando marketing en la Universidad de La Sabana, entonces te puedo poner en contacto con él para que hablen. Y ella dice, mira, es que yo soy también egresada de La Sabana, Ah, entonces allí wow. se hizo la conexión. O sea, todo fue bendición y celestial. Exacto, exacto. Bueno, Abu, vamos a ir por partes porque hay bastantes cosas que tenemos que desarrollar. Sí. ¿Quién es Abu Kasum? Bueno, Abu Kasum es un ciudadano global que nació básicamente en Costa de Marfil, en África. Eh, Desde Costa de Marfil, ya digamos que cuando nací y empecé a estudiar sobre todo, empecé a conectarme, digamos, con el mundo exterior para saber realmente qué está ocurriendo por allí y qué es lo que yo también puedo hacer para contribuir al mundo. Entonces, básicamente, todo se fue desde allí y pues desde Costa de Marfil esta conexión virtual con el mundo y luego empezó a hacer, digamos, la conexión también presencial con, digamos, el mundo a nivel general. Entonces, yo soy... Y bueno, para hacer un hilo cronológico, Abu, sí, y coger el orden. En ese contexto de tu presentación, haznos también una línea paralela de tiempo de lo que es Costa de Marfil, sí, porque estamos partiendo y posiblemente muchas personas no saben en dónde queda Costa de Marfil, claro, cómo es su contexto, claro. que por ejemplo que tiene una particularidad que tiene dos capitales Sí, y claro. que tiene una geografía, que tiene una sociedad, una cultura, una economía que fue un país colonia de... Entonces, Sí, vernos desarrollando en tu contexto familiar, o sea, tus padres, si tienes hermanos, toda la cuestión, y nos vas desarrollando la historia de Costa de Marfil. claro. Mira, es que yo tengo dos hermanas y un hermano. Yo soy el segundo, la hermana mayor, yo y el hermano que me sigue y la hermana menor. Entonces, digamos que, bueno, tenemos las mujeres Y al inicio y al final. sí. Em, ¿Quién fue el primero en entonces, salir de allá de África, de Costa de Marfil? yo. Entonces, como estaba diciendo al inicio, que yo tuve la fortuna, digamos, cuando estaba estudiando, como conectarme con organizaciones globales. Entonces, desde el inicio me apasionaba, digamos, el tema de viajes y, entre comillas, paseos a otros lados. ¿Qué edad Entonces, tenías más o menos? ¿16, 17 años? yo tenía más o menos, Ah, súper. Ese es Costa de sí, Marfil. sí, Costa de Marfil. Entonces, como es el mapa de Costa de Marfil que se puede ver por ahí, ya tenía los 20, Ah, digamos. Y
cuando empecé a salir fue, digamos, los países cercanos, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Burkina Faso, que son países alrededor de Costa de Marfil. Sí. Entonces, básicamente, para volver a la pregunta de la gente no sabe dónde está ubicado Costa de Marfil y todo eso, sí, realmente es un reto grande para mucha gente porque no solo es un país muy pequeño, que es la mitad de Colombia, básicamente. Entonces, si dividimos Colombia en dos, es un pedazo. O sea, tiene más o menos entonces 25 millones de habitantes. Exacto. Entonces, oficialmente tenemos entre 26, 27 millones de habitantes, oficialmente no los que están registrados y todo eso. Sí. Es un país también que atrae también muchos migrantes. Desde cuando hablamos del tema de migración, por ejemplo, sí, me apasiona el tema porque Costa de Marfil también atrae muchos migrantes. Oficialmente también estamos alrededor de 25 a 26% de migrantes que están en el país. ¿De qué países emigran a Costa de Marfil? Por lo general son los países cercanos, pero vienen de toda parte también de África, de Europa, de Asia, entonces tenemos muchos. Pero los países vecinos como Burkina Faso, Mali, Guinea, Togo, Ghana, Benín, hay muchos que están realmente ubicados en Costa de Marfil. ¿Y qué es Esto, bueno, sigue. vale. No, bueno, esto también creo que es por el contexto económico realmente del país, que llamó mucho, digamos, digamos, atrajo mucho a esa gente que llegó, porque, como le estaba diciendo, es un país pequeño, pero al mismo tiempo tiene una buena economía. Tiene una buena economía en el hecho que es un país que es el primer productor mundial de cacao a nivel mundial. Entonces, Eso no lo sabía. Costa de Marfil produce, o sea, como casi 40% de la De- producción mundial del De cacao. cacao. Sí. Entonces, y al mismo tiempo, o sea, la economía era tan buena que hay muchos trabajos, por ejemplo, que al marfileño no le gustaba hacer, entre comillas, o no lo hacía, o no tenía tiempo para hacerlo. Bueno, tiene su razón el marfileño. Entonces, ¿Se dice básicamente, marfileño? marfileño, digamos, la persona que viene de Costa de Marfil. Perfecto. Entonces, esto hizo que muchos trabajos, como por ejemplo un técnico para arreglar un computador, un televisor, o sea, un radio o algo, O digamos, electrodomésticos y todo eso, el marfileño no lo hacía. O sea, como tenía sus tierras, hacía su campo de cacao, pero por lo general contrata a Otras personas. otras personas. Entonces, básicamente los países vecinos que realmente necesitaban estos tipos de trabajos venían Wow. para buscar esos trabajos. Entonces, tenían un dicho, entre comillas, los migrantes decían que, mira, en Costa de Marfil el dinero se encuentra por las calles. ¿De verdad? Eso es lo que es el dicho que decían, Sí. que mira, si quieres dinero por la calle, vete a Costa de Marfil. Sí, un concepto de decir que mira, Sí. que De son trabajos los que otros puede, países. exacto, son trabajos que No, puede pues conseguir usted ya con lo que fácilmente. acaba de decir, yo me voy, pues si el billete se encuentra ahí en la calle, yo cojo un avión y me voy. Pues eso es lo que decía. Sí. Y Costa de Marfil está, o sea, ubicada en la parte oeste de África, en la misma línea de Ecuador. Entonces, como está en la Sí. misma línea como Colombia. Sí. Entonces, Simplemente tenemos que dar una pequeña vueltecita. sí, una pequeña vuelta para llegar allí. Si no, básicamente es cruzar solo el Atlántico y estamos en Costa de Marfil. ¿Y cuánto Entonces, como, tiempo es eso, pues no? el que sabe nadar, que puede nadar, puede, Sí, no, puede- nadando, no lo había puede- pensado. puede dar la vuelta. Bien, perfecto, dale. Bueno, pero básicamente no hay vuelos directos desde Colombia a Costa de Marfil, lo que hace que se vuelve un poco, no complicado, pero largo el viaje, porque tienes que viajar de Colombia a Europa y de Europa a Costa de Marfil, o Colombia a Turquía y Turquía a Costa de Marfil. Entonces, digamos, es una vuelta grande que uno tiene que dar. ¿Cuántas horas son de vuelo en esos dos tramos? Si pasas por Europa, por París, por ejemplo, son 16 horas, porque tienes que ir de aquí a París, que son 10 horas, y de París a Costa de Marfil, que son 6 horas. 16. Si pasas por ¿Turquía? Madrid Por Madrid. son 15 horas.
más o menos. La diferencia no es mucha, Sí, ¿no? pero por Turquía, eso sí, porque recientemente cuando fui, no hace mucho tiempo que fui, cuando fui, pasé de aquí a Turquía fueron 14 horas y de Turquía allí son 8 horas. Uy, o Entonces, sea, 22 horas. 22 horas, sin contar, digamos, la conexión de vuelo y Sí. entonces como, pues, Más barato, más económico. más económico, pero más largo. Más largo. Sí, sí, Listo, entonces eso es. Y entonces también para venirse de Costa Marfil, la misma ruta. Tin, tin, tin. sí, Listo, perfecto. sí. Sigue. Creo que antiguamente había un vuelo desde Sao Paulo, creo, de Sao Paulo a Costa de Marfil. Entonces la gente viajaba de aquí a Sao Paulo y de Sao Paulo, por ejemplo, a Costa de Marfil. Pero digamos, por el tema de, pues las aerolíneas no ganan si no hay mucha gente que viaja, entonces como el vuelo, entonces creo que es por eso que, digamos, esa Ese vuelo lo ruta quitaron. se cerró temporalmente. Pero ahorita estamos, o sea, como para adelantar un poco Sí. quizás el tema, eh, los africanos que estamos por aquí en Colombia estamos también buscando, digamos, a tratar el tema también, no solo con la Cancillería, con también personas y que realmente pueden tener un interés también a conectarse con África, ¿no? Entonces Pero estamos su merced tratando... ya se me adelantó, fue al final, hermano. Bueno, pues... No, esto va ahí porque Sí. hay que Bueno, pues. contextualizar para hablar de eso, porque eso De vamos a ese, hablar, de claro. eso vamos a hablar largo y tendido. Listo, perfecto. Pero porque es que ponle cuidado, cuando yo estuve investigando, Sí. y es bueno eso, o sea, mira, ponle cuidado. Si yo no hubiera investigado y te escucho, Sí, el solo escucharte digo, wow, o sea, Costa de Marfil, quiero irme para allá. Sí. ¿Sí? Pero en el contexto histórico es un país que fue colonizado, claro, que ha vivido guerras civiles. claro, Y cuando uno te ve a ti, uno no se imagina eso, ¿no? Lo que yo Claro. te decía, uno Claro. o sea, cuando uno ve a uno, no se imagina que tiene todo ese trasfondo y que cuando nosotros sabemos, nosotros somos un país, es colonia de España. de España, claro. Y vemos todas las connotaciones que hizo trabajo. Entonces, háblanos un poco, un pequeño marco histórico para que la gente pueda dimensionar que aunque tienen ese pasado, Sí, el marfileño se ha propuesto cambiar esa historia, Claro. que es la que nos estás contando hoy actualmente. claro, claro. Mira, sí, como estás diciendo, básicamente todos los países, digamos, africanos fueron colonizados, aparte de Etiopía, que ellos no, o sea, no pudieron, digamos, entre comillas, invadir a Etiopía, que ellos realmente no fueron colonizados, entre comillas. Sí. Entonces, sí, Costa de Marfil fue colonizado por los franceses. Hubo la visita de los portugueses y luego los ingleses y luego, o sea, como después de la conferencia de Brazzaville, que es la capital de Congo, Congo-Brazzaville, en el centro, y donde hubo, digamos, la colonización, donde hubo, digamos, bueno, usted va a tomar esa parte de África, yo voy a tomar esa parte de África, donde, digamos, Negociaban las colonias de los Las países, ¿no? Que eso era colonias. bien dramático, ¿no? Exacto. Europa negociando Europa, África. exacto. Entonces, Disculpa, que sí. eso, o sea, me gusta hacer énfasis en eso porque uno habla todo que la Unión Europea y que los europeos y eso, y cuando uno va a ver el trasfondo de Europa, Europa fue un colonizador de África y de todos los países que desde antes de 1900 lo vieron con riquezas para explotar, ¿no? Y Claro. yo vi, y déjame porque es que cuando yo veo uno de los documentos que yo vi, que era por toda la cuestión del marfil, que ahorita también nos vas a Claro. hablar de toda esta cuestión, toda esta explotación, todo lo que eso conllevaba en la parte del marfileño y eso, Claro. que eso no es fácil, pero que aún así de todas esas cuestiones ustedes superaron todo ese pasado y hoy es otro país. Claro, básicamente, o sea, cuando yo, ¿cómo lo ubicas de esa forma? Por ejemplo, yo veo en el marfileño realmente esa persona resiliente
que realmente, digamos, se puede definir la resiliencia como el marfileño típico, porque como estás diciendo, por ejemplo, por el tema de marfil, también del oro que estaba por ahí, entonces básicamente Costa de Marfil, sí, tomó ese nombre de Costa de Marfil por los elefantes que realmente estaban por esta parte de África. Como por ejemplo Ghana, que se llamaba Gold Coast, digamos, la costa del oro, porque en Ghana también había mucho oro, minas. Entonces, digamos, las divisiones se hicieron a partir de esas riquezas, para decir, mira, es que ellos tienen, por ejemplo, oro, ellos tienen marfil, ellos tienen y de la manera equitativa, entre comillas, entre, digamos, los países se dividieron para poder tomar. Básicamente hay países, por ejemplo, que fueron también colonias de alemán, por ejemplo, como Camerún. Sí. Pero después de la guerra, entre comillas, la victoria de los aliados hizo que, bueno, entre Francia y Inglaterra, tienen que, digamos, compartirse Camerún, lo que hace que Camerún al norte se habla inglés y al sur se habla francés. Tomaron Camerún de los alemanes para decir, venga, como, entréganos a Camerún. Esa sí no me la sabía, oye, pero, o sea, pasan de una colonia alemana y sucede la Segunda Guerra Mundial y se dividen así de fácil Camerún. Exacto. Entonces, esa conferencia donde se dividió, digamos, África tal cual con esas fronteras, se hizo en la conferencia de Brazzaville en 1944, sí. Donde allí, digamos, hicieron esa división con respecto a las riquezas, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, Costa de Marfil básicamente... ¿Allá cómo lo dividieron? O sea, por las fronteras, ¿no? Entonces, como por fronteras, lo que hizo que hay comunidades, por ejemplo, donde la frontera pasa en el mismo pueblo. Entonces, como hay una parte aquí en Ghana y una parte aquí en Costa de Marfil. Entonces, o sea, ¿el pueblo dividido en dos? Exacto. Un poco como en Europa, entre, no sé, hay países... Sí, hay países que comparten la frontera pasa, como pasa en la casa de alguien o, digamos, la tienda de alguien mismo. Entonces, como uno se encuentra acá, está en Costa de Marfil, un paso hacia la izquierda está en Ghana. Que eso es lo que pasó. Entonces, pues, en tema de comunidad, por ejemplo, yo dije que nací en una ciudad que se llama Bondoukou, pero, digamos, mi grupo cultural está un poco ubicado más abajo, digamos, en la parte, hay 4 grupos culturales. Sí. Y esos 4 grupos culturales, hay los que se llama los Akan. Yo hago parte de ese grupo. Cuando Akan. hablas de grupos culturales, ¿son grupos étnicos aborígenes o...? No tanto por, digamos, las como tribus procedencias. Entonces, como cómo entienden las cosas en tema de reinado, en tema de cómo liderar la comunidad. Pero dentro de estos grupos culturales, lo que pasa es que hay, digamos, pequeñas comunidades. Sí. Entonces, por ejemplo, diciendo que yo soy del grupo Akan, somos 15 dentro del mismo grupo Akan. Perfecto, 15 comunidades. Que venimos básicamente de Ghana. Entonces, Costa de Marfil básicamente, es por eso digo que el tema migrante me apasiona, porque todos somos migrantes de una manera u otra. Sí. Los Akan que llegaron de Ghana, como la frontera pasa, mi grupo, el idioma que yo, digamos, manejo, se llama Añí. Y este Añí, o sea, dentro de la comunidad, la frontera pasa, entonces tenemos un sistema de reinado, donde el rey es el que lidera la pequeña comunidad. Pero hay rey ahorita actualmente dentro de la comunidad. Dentro de nuestra comunidad. Sí. Hay el presidente de la República que coordina todo el país, el territorio y todo eso, como lo que pasa en Colombia, son una elección de 5 años. Exacto. 5 años, si eres bueno, te puedes volver a presentar y el pueblo vota para ti también para que pues puedes pasar 10 años.
Pero bueno, sabemos que por lo general todos los presidentes como que pasan en África, por lo general son todos buenos. Entonces, fácilmente puede pasar 10, 15 años, 20 años y hasta como 40 años. Pues, pero volviendo un poco al tema, entonces, en esa comunidad, por ejemplo, lo que pasa es que en mi comunidad, el rey, su poder va más allá de la frontera, digamos, artificial que se hizo, porque es una división del colonizador que dijo, mira, voy a hacer esa frontera y, bueno, esa parte me pertenece como Francia, esa parte te pertenece como Ghana. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, mis abuelos maternas, lo que pasa es que su papá era rey. Sí. Y el papá, su poder iba más allá de las fronteras. Entonces, como se migraron hacia la parte de Costa de Marfil antes de, digamos, esa división de la independencia y todo eso. Entonces, la mujer, cuando nacieron dos. Y la mujer, que yo soy descendencia de ella, quedó en la parte de Costa de Marfil porque el papá estaba aquí, allí y todo eso. Y el hermano menor de ella, cuando su papá murió, dijo que yo voy a regresarme en la parte de Ghana para buscar a mis tíos, mis tías, mis primos que quedaron allí, nuestra descendencia que está ahí, porque nosotros venimos de allí. Lo que hace que mi tío, entre comillas, materna, se quedó allí, en esa parte de Ghana, tiene toda su familia por allí, tiene toda su descendencia allí. Entonces, ellos son de Ghana, entre comillas, porque vienen con su pasaporte de Ghana o su tarjeta de identidad de Ghana. Nosotros, que somos descendencia de la mujer, nosotros también somos marfileños. Entonces, cuando voy a Ghana, por ejemplo, frente a un oficial de inmigración o de policía, yo soy extranjero, pero en la comunidad no soy extranjero. Porque cuando presento el pasaporte de Costa de Marfil, sí, bueno, vienes de Costa de Marfil, entonces tienes que hacer todo el proceso de migración y todo eso. Sí, lo hago sin problema, porque eso es, digamos, la ley global que hemos puesto para decir si vas a un otro país y tienes que declararte. Mis tíos, mis tías también cuando vienen hacen los mismos. Claro, de Ghana a Costa de Marfil. Exacto, pero dentro de la comunidad yo no soy ningún extranjero cuando estoy en la parte de Ghana o cuando ellos vienen a no hay ningún extranjero entre nosotros. Oye, pero eso es bonito y fuerte, ¿no, Abu? Porque entendiendo que eso sucedió fue por la colonización. Claro. Pero hablemos entonces, estabas comentando que fueron colonizados por los franceses. Portugueses e ingleses. Sí, o sea, los portugueses, ellos vinieron... ¿Quiénes fueron los primeros que los colonizaron? Los primeros que llegaron a Costa. Los portugueses vinieron para buscar riqueza, para, o sea, buscar, digamos, todo el tema de marfil y todo eso. Pero no tanto para gobernar. No para gobernar tal cual. Entonces, como son explorar. Exacto. Listo, son sacabar. Listo, después vienen los ingleses o los franceses. Los ingleses también que vinieron también para buscar también. Pero no gobernar. Entonces, los que se sentaron tal cual son los franceses. O sea, que los franceses sí llegaron fue a esta tierra es mía. Exacto. Y todos los que están dentro de esto es mío. Entonces todos los marfileños son míos. Son esta cuestión. Exacto. ¿Cuánto duró esa colonización? Entonces duró hacia 1960, donde Costa de Marfil tuvo su independencia. Entonces, básicamente la mayoría de los países de África tuvieron su independencia entre 1957 y subiendo. Listo, como 57, 58 hacia los 70. Sí. Pero hay unos también que tuvieron realmente su independencia muy reciente. Por ejemplo, si no me equivoco, Eritrea, por ejemplo, que es como 1994, por ahí. Entonces, como hay realmente países muy jóvenes y países también, pero los más, digamos, antiguos están como entre 1957, pues, digamos los años 50. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ustedes se independizan, en el acuerdo que hacen de independencia, ¿quiere decir que tú tienes también ciudadanía francesa? ¿O eso no se negocia? ¿O cómo fue esa negociación? ¿O fue a plomo? Eso es como, claro, es como, imagínate que no hubo, digamos,
esa parte de, por ejemplo, mira, es que, bueno, ustedes fueron colonizados por nosotros, entonces ya Vamos a son negociar. independientes, que vamos a negociar para que ustedes tengan el pasaporte francés. No, no, o sea, hubo como eso. no hubo eso. Entonces, sí, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, estoy viajando a Costa Marfil, sí tengo que pasar por Francia, tengo que hacer una visa de tránsito, no importa que sea aeropuerto, conexión de vuelo, solamente tengo que hacer esa visa. O sea, si mi vuelo pasa por el territorio francés, creo que sí estoy volando por el cielo francés, tengo que sacar una visa también. ¿De verdad? Sí, mientras por Turquía, por ejemplo, no necesito realmente, no necesito una visa. Entonces, básicamente, todo eso también, o sea, hace que, bueno, sí, es que no hay ese acuerdo todavía que existe entre Costa de Marfil, digamos, los países que fueron colonizados por Francia hasta ahora, no hay ese acuerdo todavía. Bueno, creo que eso es también a nivel político también que tienen que negociar, digamos, nuestros Perfecto. líderes para que eso se pueda facilitar un poco el tema, ¿no? Pero ahí me salta otra pregunta. Entonces, mientras que hasta antes de la independencia, ¿qué idiomas se enseñaba? ¿El marfileño y el francés, el inglés o cómo era eso? Porque tengo que entendido que tú hablas varios idiomas, ¿no? Sí. No, y tenemos 60 dialectos o 60 idiomas, si quieres, en Costa de Marfil. Como bastantes, Entonces, ¿no? como decía, por ejemplo, en un solo grupo cultural somos 15, por lo menos, que estamos en el mismo grupo cultural acá. Entonces, los idiomas se manejaban por comunidades. Entonces, como Ay, dentro de mi comunidad hablamos este idioma que es el el añi, aní, sí. entonces en otra comunidad hablan, por ejemplo, Abrón, que es otro idioma también, otros que es Kulango, otros que son Yula o Malenque, otros que son Bete, que es al oeste. Entonces, como tenemos todos estos, entonces la gente manejaba sus idiomas dentro de sus comunidades. Antiguamente, antes de la colonización, que tengamos, digamos, el francés como idioma nacional Sí. o oficial, teníamos 63 dialectos. Pero no había un dialecto oficial en el que todos se comunicaran. No, pero digamos que hay dialectos que tenían muchos avances porque ellos estaban casi por otro lado. Entonces la gente utilizaba mucho esos dialectos para comunicarse. Por ejemplo, el Diula o el Malenque, que ellos se movían y realmente eran mucho más, digamos, como Nómadas. nómadas, exacto. Entonces, lo que hizo que, por lo general, ellos, su idioma se manejaba en diferentes lugares. Como el idioma oficial, más o menos. Exacto, pero no se había declarado, entonces lo que hacía cada uno en su comunidad habla y si un extranjero, entre comillas, viene de otra comunidad que llega en su comunidad, vamos a buscar si alguien, por ejemplo, vivió en algún lado que entiende su idioma para poder comunicarse Ah, y listo, perfecto. traducir lo que Y es. de pronto no habían de alguien de la comunidad que supiera los 63 dialectos, ¿no habían así o Que que hablé hablar? todos los 63 era mucho más complicado, pero Entonces sí son idiomas. son idiomas. Alguien como mi abuela, por ejemplo, ella hablaba casi 10. No sé ella cómo manejaba esta señora. No hablaba nada de francés, pero los dialectos, Los manejaba súper bien. pues no sé cómo esa señora cómo lo hacía. Pero bueno, quizás que también como el papá era rey y por lo general, para volver un poco a ese contexto, Eso. el rey, por ejemplo, cuando hay algún problema que se debe solucionar, es el rey que era la autoridad, digamos, Que los representa a ustedes. que, exacto, entonces el Ante el rey, presidente, cuando no teníamos presidente y todo eso, el rey, porque el reinado es más viejo que la listo, presidencia. perfecto. Entonces, sí, dentro de la comunidad, el rey era, entre comillas, el presidente de la comunidad. Perfecto. Entonces, nosotros como Añí, nuestro rey, realmente su sistema tiene más poder que, digamos, la presidencia de una manera u otra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra forma de entender el tema de democracia, Sí. cómo definimos la democracia.
si tenemos, por ejemplo, digamos, un señor o una señora está peleando con la mujer, el rey tiene una forma de juzgar el tema para que se entiendan mejor. Si, por ejemplo, entre otros grupos están peleando allí, por ejemplo, o alguien está peleando, el rey, por ejemplo, puede hacer una intervención para que se tranquilicen. Porque conoce todas las comunidades. Exacto. Entonces, el papá tenía, digamos, muchos, digamos, intérpretes y también digamos, hablaba muchos idiomas, pero tenían también como gente que les para traducía. ayudar, para traducir. Quizás como los niños eran chiquitos y siempre están con el papá también, creo que es por eso Iban ellos como aprendiendo. cogieron mucho más fácil los idiomas. Entonces mi abuela hablaba todos esos. Pero bueno, empecemos a retomar presente. ¿El rey hoy cómo se articula en el Estado marfileño? O sea, con el presidente. ¿Tiene alguna representatividad? ¿Tiene alguna dignidad? O sea, el presidente que es elegido por todos los marfileños reconoce esas dignidades de las diferentes, de las 4 etnias, De los cuatro grupos culturales. Allí lo que pasa es que los reyes y jefes tradicionales, porque hay comunidades que no tienen rey, pero tienen jefes tradicionales o Sí. líderes de comunidad, tienen una federación a nivel nacional. Entonces, cuando hay problemas y hay cosas, esa delegación también habla con el presidente, porque de una manera u otra el presidente viene de una forma u otra de esas comunidades. Entonces, Claro, como bien. viendo que toda esa representación viene para negociar algún tema o para discutir algún tema, eso tranquiliza mucho más las cosas a nivel de, digamos, las presidencias y todo eso. Ahora, volviendo, por ejemplo, hacia una comunidad particular como, entre comillas, la mía, cuando suponemos que descubrieron, por ejemplo, una mina de oro, por ejemplo, en mi comunidad, y el gobierno quiere explotar, por ejemplo, esa mina de oro, que viene y dice, mira, es que yo descubrí esa mina de oro en su comunidad, quiero explotar. El rey tiene que poner el tema frente al pueblo, digamos, Súper. de su comunidad para decir, Sí. mira, el gobierno acaba de descubrir Un una mina de oro yacimiento de acá, oro. quieren Sí. explotar, ¿qué hacemos? Y este rey, su gobierno está conformado solo de hombres, que ellos van a discutir, y la mamá del rey también tiene su gobierno conformado solo de mujeres, que dicen, mira, van a explotar la mina de oro, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Ellos van a discutir para decir, mira, es que sí es bueno, sí lo explotan, pero ¿qué ganamos? Van a discutir todo eso. La mamá también va a discutir con su gobierno Y las mujeres. de las mujeres y tienen que acordar con el gobierno del rey para tener un solo punto para poner frente al gobierno para decir, gobierno, aceptamos o no aceptamos. Tenemos que analizar bien el tema. Lo que pasa, si la mamá del rey se murió o pues no está, la tía puede jugar ese papel de la mamá del rey, que se llama Renme, como, digamos, reina madre, entre Sí. comillas. Si no tiene tía, la mamá no está, la hermana del rey puede jugar también ese papel. Pero la vamos a llamar Renme. El rey Sí. también la va a llamar mamá, no importa que sea la hermana. Entonces, Sí. como es un poco complejo. Y el sistema de reinado, como estaba hablando, que la democracia, nosotros tenemos una forma de entender que es diferente de la democracia moderna. Sí. Cuando hablamos de democracia, es también mirar, por ejemplo, cómo nosotros hacemos para que dentro de la comunidad cada familia pueda tener la oportunidad de liderar esa comunidad. ¿Por qué? Porque si hacemos el reinado desde el papá al hijo, el rey queda solo en una sola familia. Sí. Entonces, si son, digamos, los Kwaku, que es como un apellido, o si son los Yao, que es un apellido, bueno, cualquier tipo de apellido ahí, que lideran, va a quedar solo el poder allí, Sí. en una sola familia. Y nosotros, para que cada miembro de comunidad pueda liderar, digamos, cada familia pueda liderar un poco, lo hacemos del tío al sobrino. O sea, entonces, si por ejemplo yo tengo mi tío, el hermano de mi mamá, que es rey, es posible que a futuro yo me Pueda vuelva ser rey. el rey. En pleno siglo XXI. Exacto, entonces esto es lo que hacemos y es de esta forma que entendemos la palabra democracia, porque sabemos que
Haciendo así, permitimos que cada persona o cada familia pueda tener la suerte de liderar la comunidad. Pero, digamos, la democracia moderna sí está bien, pero si yo tengo mucho dinero para convencerle al pueblo, digamos, jugar entre comillas con la emoción del pueblo, pues, me pueden votar por mí. Si soy bueno o no soy bueno, pues si yo logro convencerlos con todo lo que es como, sí, sabemos. Sí, oye, estoy sorprendido porque, lógico, cuando yo investigué no salen nada de esas cuestiones que su merced está compartiendo Claro. y uno aprende mucho de esas dinámicas porque uno piensa que es así nomás y estoy muy feliz y me siento privilegiado que estés compartiendo todo esto. Bueno, ya creo que los televidentes tienen claro el contexto de Costa de Marfil, cómo es todo este rollo, cómo han sido todo este tipo de situaciones. Y bueno, nos volvemos al presente. ¿Cómo es que tú decides venirte acá para Colombia y establecerte en Colombia? Porque es que después de que tienes la oportunidad de conocer Europa, otros países en África, ¿por qué terminas en Colombia? ¿Qué le viste a Colombia? Pues, mira, es que yo antes de llegar a Colombia estaba viviendo en la India. Entonces, como decía al inicio, tuve la suerte de pertenecer a organizaciones globales. Exactamente. Tomemos desde ahí, desde esa línea de tiempo. Listo. Entonces, sí, tomamos ahí. Entonces, como estudiando, tuve la suerte de conectarme con organizaciones globales a nivel mundial. Que realmente me permitieron para moverme, digamos, de un punto a otro. ¿Como sociólogo? Solo como estudiante. Digamos que la organización nació en el año 1948. Entonces fue después de la Segunda Guerra Mundial que los jóvenes se van a poner juntos y van a decir, mira, es que si hubo guerra, si nuestros papás pelearon, es porque no se entendían, no entendían sus culturas, no entendían sus maneras de pensar y, digamos, hacer las cosas. Entonces nosotros como jóvenes vamos a buscar la manera, por ejemplo, de entendernos para que no volvamos a caer en esos tipos de peleas. Eso. Exacto. Y crean la organización donde van a facilitar, digamos, el producto principal es el liderazgo. ¿Cómo se llama la organización? IESEC. Que es la que tiene que está aquí, entonces como esa es mi identidad. Listo, entonces, perfecto. Desde ahí comienza todo tu peregrinaje. Exacto. Entonces, son proyectos que trabajamos y uno se conecta. Por ejemplo, mis primeras experiencias internacionales fueron en Ghana, como estaba diciendo, donde tenemos un proyecto, por ejemplo, para organizar una conferencia, o tenemos un proyecto de 6 meses a un año. Tú vas y trabajas en el proyecto, como eres, entre comillas, un funcionario internacional, Sí. pero sobre la base de voluntariado. Sí. Y de allí empecé a conectarme también con otros miembros de la organización, porque de 6 miembros que decidieron crear esa organización, hoy estamos en 128 países. Wow. Entonces, uno tiene esa facilidad de moverse de un punto a otro. Y quiere decir que en India tienen oficina. Hay una oficina en la India. Entonces, cuando yo terminaba mis estudios, o sea, cuando uno termina su carrera, es una carrera también que uno hace, entra como miembro, va tomando también responsabilidades dentro de la organización, luego toma puestos de liderazgo, liderando equipos y todo eso, y luego, bueno, entonces yo entré como miembro también, como todo el mundo, y luego como vicepresidente, y luego presidente local en mi universidad, y luego presidente nacional en Costa de Marfil de IESEC. Y cuando terminé en la India, uno tiene que coronar, entre comillas, su experiencia con un intercambio global en la red. Entonces, en la India me dijeron, mira, es que como tú estudiaste marketing, entonces tenemos una empresa que está buscando a alguien que sabe de marketing para trabajar sobre su desarrollo internacional para los países africanos de Medio Oriente y los países francófonos. Entonces, yo fui a la India para hacer ese trabajo. Y es de allí que también dentro de la misma red me va a conectar la oficina de Colombia, que dice, mira, es que en Colombia tenemos una universidad que está buscando también un nativo
francófono, un nativo francófono, para poder también organizar, entre comillas, un contenido en francés para nuestro departamento de lenguas, que era la Sabana. Entonces yo vine, entre comillas, como asistente de idiomas en la universidad. Ah, Y después de este trabajo de asistente de idiomas, o sea, pero disculpa, cuando tú te vienes acá para Colombia, te vienes es porque se abre esa oportunidad. exacto, O sea, vienes desde la directamente India de la India a aquí Colombia. a Colombia, porque en la red se abre esa oportunidad. Exacto. En ese momento ya cuántos idiomas tú hablabas. Yo hablaba francés, inglés. El español tenía conocido más o menos porque estudié el español también en el colegio. Ah, listo. Yo hice, bueno, un poco también el contexto francófono de los estudios. Entre comillas, empezamos a perfilarnos en tema profesional desde el colegio. Antes de entrar a la universidad, yo hice, por ejemplo, literatura, que Sí. era francés mismo, inglés, español. Bueno, tenía que elegir entre español o alemán, pero yo elegí español. Para estudiar español. Mira, hagamos un paréntesis y ya seguimos con eso. Háblanos un poco, porque acá estamos viendo bastantes fotos y son bastante interesantes porque Claro. uno ve que estás capacitando gente mayor que su merced, ¿no? Sí. Acá, bueno, acá estás con un grupo de jóvenes. ¿Esta foto qué quiere decir? En esta foto, básicamente, era en Costa del Marfil. Trabajaba para Microsoft en África del Oeste, África Central, en ese tiempo cuando estaba terminando mis estudios. Oiga, en Microsoft, Entonces, oiga, pero es que, venga, que es que sí, sí ve, y eso tenía que ser en la introducción, ¿quién es Dini? Porque es que, ¿quién es Saúl? Con respecto, porque es que también cuando yo vi el perfil vi todas las compañías con las que tú has trabajado, una de esas fue Microsoft, Sí. o sea, que no han sido cualquier compañía. Y que normalmente cuando uno entra a una compañía de estas es porque uno tiene un alto nivel de conocimiento y de experticia en la área que uno va a hacer. Entonces, ¿cómo ha sido todo ese rollo? Claro, mira, es que cuando trabajaba fue digamos, un convenio que tuve como presidente de ISEC a nivel nacional con Microsoft porque estaba buscando capacitar a jóvenes. Entonces tenía un proyecto de empoderamiento que se llama USPAC. Sí. Bueno, era un programa y dentro había proyectos. Entonces, Sí. uno de los proyectos era Imagine Cup, que era una competencia que organizaba en universidades para jóvenes que son talentosos, que saben de todo lo que es con tecnología, aplicaciones y todo eso, que competían entre ellos y luego hacían una competencia global. Para saber Excelente. los más buenos, Microsoft los reclutaba directamente para trabajar con O con sea, ella, era con también empresa. con el propósito de que fueran De reclutar, contratados. exacto. Y había también un otro proyecto que era End Use Connection, que es como, digamos, Microsoft estaba introduciendo, digamos, Office 365 en África en ese tiempo, pero como era un nuevo producto, que quería saber más o Sí. menos cómo las empresas la juzgan y todo eso, entonces como entregaba a organizaciones, ONGs que tenían que utilizar y dando, digamos, una información, feedback sobre lo que Sí. si el producto es bueno o no es bueno. Entonces, y yo trabajaba en un proyecto que se llama Build Your Business, entonces como construya tu negocio, entre comillas. Allí yo era el que, digamos, capacitaba, bueno, éramos con otra gente, entonces Microsoft nos capacitaba primero sobre su currículo, cómo crear su propio emprendimiento, su propio negocio, si ya tiene negocio, cómo manejar ese negocio. Y yo fui seleccionado por la organización para poder capacitar también a otros jóvenes estudiantes o gente que tiene su emprendimiento. Entonces, la foto que vimos ahorita. ¿Cuánto duraste desarrollando proyectos con Microsoft? Duré un año. Wow, bastante. Y como debería ir a la India, entonces pasé también, digamos, el convenio que firmé con Microsoft siguió con... ¿La India? No, siguió en Costa Marfil. Bueno, Siguió listo, con el perfecto. presidente que vino después de... O sea, el que después, te reemplazó el que por me tu viaje a reemplazó, India. exacto, Listo. porque como yo viajé, entonces él se quedó, digamos, también manejando el mismo
proyecto con Microsoft. Listo. ¿En India qué proyectos manejaste? Era una empresa de aviación y informática y hospitalidad. Entonces yo me encargaba de todo lo que es como los mercados de Medio Oriente, los países francófonos. Yo hacía desarrollo de negocios. Entonces Perfecto. yo tenía que conectarme con las cámaras de comercios, los gobiernos, las embajadas por ejemplo, si me interesa Costa de Marfil, desarrollar el proyecto hacia Costa de Marfil o Sudáfrica, me conecto con la Cámara de Comercio de Sudáfrica o me conecto con la Embajada de Sudáfrica en India Sí. y, bueno, presento el proyecto y ellos me conectan también con la Cámara de Comercio, los empresarios que les interesa, Pero porque entonces era una también- franquicia. Sí, pero entonces también tienes experiencia y experticia en el relacionamiento diplomático. Claro, claro. Digamos, por haber estudiado, es por eso estaba diciendo que sociología y marketing se Sí, conectan. se conectan. Porque por haber hecho como marketing y todo, sobre todo la parte de marketing internacional, que es también el relacionamiento entre, digamos, una empresa y otra, o Sí. digamos, entre entidades. Y también la sociología me ayudó mucho en el tema por el hecho que, mira, es que hay que entender el entorno. Como estaba explicando ahorita, por Sí. ejemplo, si uno va en mi comunidad que quiere hacer algo, va a pensar que siempre son los hombres que hablan en la plaza pública, entonces tenemos que tratar solo con los hombres. Sí, Pero las mujeres tienen un poder muy, muy, muy importante. sí, No hablan en la plaza pública, pero su poder, o sea, de influencia de las Sí. decisiones en la plaza pública es demasiado es grande. determinante. Exacto. Entonces, básicamente, un sociólogo, su trabajo también, para volver un poco a ese perfil, Sí. es también analizar, por ejemplo, mira, es que vamos hacia Zambia o vamos hacia Colombia. ¿Cómo es la cultura en Colombia? ¿Cómo la gente entiende las cosas? ¿Cómo son esa gente? Súper. Y eso me permite conectar con mi labor de marketing para saber que, mira, me estoy dirigiendo hacia Colombia, su cultura es de tal manera. Entonces, es de esta forma que yo puedo intentar, digamos, conectarme también con los colombianos para que también entiendan hacia dónde nos dirigimos con ese producto. ese Listo. servicio. ¿Cuánto duras en India? Yo hice un año básicamente sobre el territorio de la India, pero antes de eso yo trabajaba o sea, como yo empecé trabajo remoto Sí. antes que el trabajo remoto realmente se popularice. Entonces yo trabajaba desde Costa del Marfil en ese trabajo con la India y después tuve que ir a instalarme en la India, entonces como me instalé allí durante un año antes de llegar aquí en A Colombia. Colombia, listo. Entonces, ¿cómo es? Ahora sí retomemos el contacto de Colombia. Llegas a la Universidad de La Sabana como asistente. De idiomas, ¿Y sí. cómo es que se desarrolla? Y fuera de eso de idiomas, ¿no? No llega ni con el sociólogo, ni marketing, ni nada de esto, sino llega como asistente de idiomas, ¿no? Exacto. Entendiendo que en nuestra cultura sí es como vimos al migrante o al extranjero o al nativo que viene, que maneja Sí. más de un idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa situación? Mira, es Raúl? que, pues, el perfil que buscaban, bueno, fue la fortuna también celestial, como decías. Sí, Ellos buscaban alguien que habla francés, pero al mismo tiempo que sabe de negocios o marketing, porque eran para implementar un curso de francés avanzado enfocado hacia los negocios. wow. Entonces, Uy, anillo al dedo, como decimos acá. exacto. Entonces, mi perfil cuadraba con el tema. Entonces, cuando el muchacho que se encargaba de buscar el perfil, cuando vio y me dijo, era miembro de AIESEC, también me dice, pero tú eres miembro de AIESEC. Mira, es que en Colombia hay una universidad que está buscando a alguien que habla francés, que sabe de negocios. Básicamente es para ayudar al departamento de lenguas, para, o sea, diseñar su currículo de francés de negocios y implementar y todo eso. Entonces, yo vine por esto. Y cuando terminé, básicamente el contrato era, bueno, un semestre lo hacemos, el otro semestre implementamos a ver si funciona o si hay que hacer ajustes. O sea, comenzaste todo el piloto a desarrollar todo el proyecto. Esta parte, exacto. Entonces, cuando lo hicimos con la coordinadora de lenguas, después hicieron una evaluación, los estudiantes evaluaron el curso
y también hubo observación de otros profesores que vinieron para observar el curso, cómo se desarrolla. Entonces, como yo no vine como profesor, básicamente vine como asistente Sí. para ayudar a la coordinadora. Y los estudiantes hicieron como buenos comentarios, que mira, es que el profesor realmente tiene un conocimiento amplio del mundo de los negocios a nivel global y Sí, claro. diferentes culturas, estudió en África, trabajó en Asia y todo eso. Entonces, básicamente, cuando nos explica cosas, entendemos bien esas cosas. Entonces, básicamente son los estudiantes que me reclutaron en la escuela de Te negocios, proyectaron. porque fueron Sí. y dicen a la directora de su programa que, mira, directora, es que nuestro profesor de francés de negocios, Wow. vino como asistente y luego lo contrató el departamento de lenguas como profesor para dictar francés de negocios con nosotros, pero no somos muchos que hablamos francés. Y es exigente para entrar porque el estudiante tiene que tener por lo menos 3.8 como promedio para poder, sobre Sí. 5 para poder entrar a ese curso, tiene que tener un nivel avanzado, tiene que haber terminado los 5 niveles de francés estándares, entonces como es un poco, entonces básicamente no tenía muchos estudiantes en ese curso. Los que entran entre comillas son los que son buenos. Perfecto. Entonces ellos dijeron, mira, es que él habla inglés y también sabe realmente del tema, para decir la verdad, porque pues cuando nos explica, nosotros vemos la cosa de la manera práctica, o sea, cómo se Sí. pasa allí, no es teoría de nada. Entonces nosotros pensamos que sí está acá, nos va a ayudar mucho, va a ayudar a muchos amigos también que no hablan francés, ya Sí. que habla inglés. Entonces me llamó la directora de programa en ese momento y me dice, mira, yo te quiero entrevistar. Es como, ah, bueno. Entonces me dice, mira, los estudiantes me hablaron un poco de ti. Quisiera escucharte un poco qué dinámica utilizas en clase y todo eso, y realmente me interesaría que trabajáramos juntos. En ese tiempo me quería entregar un curso de teoría organizacional, pero digamos no pasó. Bueno, digamos, cuando digo no pasó, es que un profesor de hora cátedra en la universidad puede dictar hasta 20 horas y yo Sí. ya tenía las 20 horas en lenguas. Sí. Entonces no servía, Sí. no podía. Y el semestre siguiente me volvieron a contactar para decir, pero tú estudiaste marketing, o sea, eres magíster en marketing y todo eso. Entonces, nosotros vamos a hablar con la directora de Administración y Negocios Internacionales y vamos a ver cómo Entras ahí también. entras allí también marketing. Entonces, como me llamaron otra vez y me dicen, mira, es que tenemos un curso de marketing y responsabilidad social empresarial. Y básicamente cuando vemos tu perfil, es el perfil que Claro, y estamos eres sociólogo. buscando. Exacto, entonces tomé este curso y cuando empecé a dictar, luego me dijeron, ah, mira, es que realmente sí, tu evaluación realmente igual, siempre hay cosas para mejorar, pero tu evaluación lógico. está como encima del promedio general, entonces tienes que introducir un curso de marketing y ventas, entonces introduje marketing y ventas. Y bueno, en 2020 me entregaron también un curso de fundamentos de marketing dentro de la universidad. Y bueno, el año anterior también entré como cátedra también con la Universidad del César, allí en el centro por la 34. Oiga, Dini, venga, porque es que son tantas cosas. Es que son amigos, ¿no? Son Sí, amigos somos con amigos. Dini, entonces, Dini. qué pena, Abu. Sí, A él posiblemente más adelante lo tendremos también en entrevista. Abu, sí. ponle cuidado. Es que toda esta cuestión es súper celestial. Ahora ya entremos porque bueno, aparte de todo eso, todo lo que comentas, 15 países y eso, entremos a la parte de escritor. Empecemos a hablar de los libros y después terminamos con todo lo actual Sí. que tú estás ya desarrollando. Vamos a hablar de la asociación de yo no sé cómo, si tiene algún nombre ya específico, de los diferentes migrantes africanos que hay acá en Colombia, que tienen una relación directa con la Cancillería de Colombia, que están desarrollando una serie de procesos, de proyectos, de programas. Su merced que es experto en eso. Entonces yo no sé cómo va a hacer, pero entonces vamos a hablar de los libros y entramos de una vez de eso. Yo me quedo acá calladito para que su merced hable todo el rollo. Bueno,
Entonces, ¿por dónde empezamos? Los libros. Los Los libros libros. porque acá los tenemos. Ya es un gran escritor. ¿Ya ha escrito cuántos libros, Dini? Tres. Ya he escrito 3. Tres libros. Comencemos con el primero. El primero. Listo. Entonces, el primero es lo que tenemos aquí, que es Appétit du succès, en francés, que es hambre por el éxito, literalmente, o digamos apetito por el éxito. ¿En dónde lo escribiste? ¿En qué país? En la India, cuando estaba en la India. La idea, básicamente, yo tenía, digamos, esa pasión por la escritura desde Costa de Marfil. Sí. Y como decía, yo estudié literatura en el colegio antes de entrar a la universidad para empezar con sociología y luego marketing. Entonces, cuando estaba estudiando Appétit du succès, antes de escribir Appétit du succès, ya estaba escribiendo pequeños cuentos, pequeñas historias sobre mi vida, las cosas que realmente me apasionan, las cosas que hice también, o sea, las, entre comillas, luchas personales que uno tiene que hacer para superarse, para poder, digamos, pasar con las cosas. Y cuando llegué a la India, me dije a mí mismo que, miras, que si nunca sigues con el tema, vas a escribir pequeños capítulos y van a quedar así. Entonces dije que voy a escribir realmente ese libro. Y como al inicio también era para ir a la India para un año y después me regresaba a Costa del Marfil o algún país francófono, entonces es por eso yo escribí el libro directamente en francés. Entonces como la idea... Y en un año. Exacto, cuando termine voy a Costa del Marfil y voy a publicar mi libro. Perfecto. Y cuando tuve la oportunidad de viajar a Colombia y cuando llegué a Colombia, yo dije, bueno, presenté el libro a, digamos, editoriales y todo eso. Mira, es que yo escribí un libro que se llama, bueno, Hambre por el éxito. Entonces la idea es compartir también principios y cosas para el lector, para que entienda que, mira, es que realmente podemos realizar todo y como los bloqueos solo son mentales por lo general, ¿sí? Entonces yo quiero publicar. Y realmente, bueno, con un poco de, digamos, de humor, me dicen, mira, es que, ¿cuántos estudiantes dices que tienes? Mira, es que tengo 6 estudiantes en esa clase, tengo 10 aquí. El muchacho me mira, es como, pues, yo creo que si publicas un libro en francés, son 23 personas que van a leer, solo tus estudiantes. No, pero eso no es cierto. Entonces... Bueno, como me está diciendo que el francés no tiene un buen futuro, digamos, en tema de lectura tal cual por un libro, es lo que me quería decir. Y yo le dije, mira, es que tengo otra idea, quería seguir con esa idea que realmente como estoy trabajando en una universidad, entonces como hay cosas que realmente comparto con los estudiantes a través de talleres, de cosas, pero quiero poner en un formato también para que mucha gente pueda tener acceso. Pero mi español realmente no es bueno porque el español era mi segundo idioma extranjero después del inglés. Entonces el inglés es más avanzado que el español. Y pues sí me exigen que escriba en español, no puedo. Pero puedo escribir en inglés. Entonces escribí ese segundo que es The Habits of Successful Students, los hábitos de los estudiantes exitosos, que escribí. Pero ahorita lo pronunciaste en francés, ¿no? No, Appétit du succès. Sí, pero el segundo libro, ¿cómo lo pronunciaste? The Habits of Successful Students, los hábitos de los estudiantes en inglés. Listo, perfecto. Sí. Entonces, escribí este libro básicamente para poder también permitir que el estudiante tenga también en cuenta cosas que quizás en clase o durante nuestra vida estudiantil podemos hacer, pero en el mundo profesional ya no sirven. O sea, un ejemplo, que uno tiene una tarea por hacer el fin de semana y no hace la tarea y al final el día siguiente viene y dice, profe, no hice la tarea, imagínate que era cumpleaños de mi cuñado o de mi, no sé, hermana o de mi hermano papá, o mi hermana o lo que sea. Es por eso no pude hacer la tarea. Es una buena excusa. O miras que, profe, es que mi computador o el internet en la casa no sirvió. Es por eso no hice la tarea. Esa es una buena excusa, porque hay internet por otro lado, digamos en un café, aquí en la universidad también hay computadores, hay sala de máquinas donde puede utilizar para hacer la tarea. Como profesor,
depende del profesor, que puede decidir, puede juzgar, bueno, entonces como el estudiante me dijo así, puedo dar una segunda oportunidad, pero en el mundo profesional no sirve. No. O sea, como te despiden. Sí. Entonces, sobre, digamos, los hábitos básicos que desarrollamos que en el mundo empresarial puede servir, sí, son buenos hábitos, entre comillas, o sí, pero el hábito, digamos, son cosas que Excelente. repetimos y se Sí. vuelve hábito. En la segunda parte, donde hablo, por ejemplo, sobre el tema de cómo uno... Bueno, ya estamos hablando, o sea, estamos en este. Sí, exacto. Listo, Entonces perfecto. ya tenemos la versión española Sí. que... Y aquí está. exacto. Entonces, con la versión española, para poder realmente, digamos, hacer una distribución tal cual en el mercado colombiano, que estamos hablando de la segunda parte donde uno tiene que realmente lograr organizarse, Sí. la autoorganización. Entonces, como muchos estudiantes trabajan medio tiempo y estudian medio tiempo. Sí. Y es un dilema para muchos de ellos. ¿Cómo se organiza para hacerlo? ¿Por qué? Porque quizás los recursos económicos no son suficientes a nivel de los papás. El muchacho tiene que estudiar para salir adelante, para preparar un futuro. Sí. Y a veces el trabajo es tan denso porque él recibe su pago con respecto a lo que produce. Y necesita este pago para financiar sus estudios. Sí. Y el estudio también tiene su pago, donde va a tener exámenes para Claro. decir, mira, trabajaste bien, entonces aquí está tu pago con la nota. O no trabajaste bien, está tu pago. No lo había visto con la- así, pero ya me dio ideas. Entonces, Excelente. entonces, el estudiante se encuentra en el dilema que ya estoy en tiempo de exámenes. ¿Qué hago? ¿Me enfoco solo en los cursos para dejar el trabajo? ¿O me enfoco solo en el En el trabajo trabajo para para perder dejarlos. mi materia? Y lo que pasa es que necesita ese dinero también para financiar su próximo semestre. Sí. Entonces, el dilema es cómo manejo mi tiempo, cómo hago las cosas, cómo establezco prioridades en mis cosas, mover prioridades. Entonces, con que es la segunda parte. Y la tercera parte es sobre el tema de cómo uno prepara la transición. Entonces, cómo uno planea sus objetivos. Entonces, como recomiendo que si tienes 8 semestres, a partir del quinto ya tienes que empezar a investigar cuáles son las empresas que me interesan, cómo reclutan, qué son las cosas que tienen en cuenta para hacer, cómo yo diseño una hoja de vida. Son empresas nacionales o globales. Todo ese tema que el estudiante tiene que empezar a preparar antes de salir, digamos, al mercado laboral. ¿Por qué? Porque si esperas hacia el último momento después de tu graduación del título para decir voy a buscar un trabajo, va a ser un problema. Porque por ahora que estás estudiando con los papás y todo eso, no hay problema. No eres un cargo tal cual. Sí. Sí, porque están Sí. preparando tu futuro. Pero una vez que ya terminas de estudiar, ahora la familia está esperando que tú también por lo menos trabajes y te tomas en cuenta. O sea, en tema de comida, en tema de dónde vas a vivir, todo, Servicios. servicios y todo eso. Entonces, básicamente, eso es donde nos están esperando. Entonces, yo explico que el fracaso académico para un estudiante no es tener solamente malas notas. Las malas notas nos dicen si mi trabajo fue bien o no, es para evaluar. Pero el fracaso académico es cuando uno termina, por ejemplo, y al final del día no tiene una oportunidad laboral, porque Sí. los estudios normalmente nos preparan para entrar al mundo empresarial o Sí. por lo menos crear nuestro propio negocio. Pero si no creaste el negocio o no entraste en un mundo empresarial que te quedas sin oportunidad laboral, ahora ahí hablamos de fracaso académico, que es entonces, ¿cómo preparar? Entonces son tareas que hago, por ejemplo, donde el estudiante puede practicar mientras esté leyendo el libro para Sí. realmente salir adelante. Es el aprovechamiento del tiempo al 100%, ¿no? Exacto, exacto. Em, el último, digamos, el legado, que todavía no, eso es entre comillas, el borrador, digamos, Sí. el borrador final, bueno, borrador final. Sí. El borrador del borrador El borrador final. del borrador, Final. exacto, final. Wow, legal, sí. Que es Está escrito en inglés. en inglés también. ¿Listo? Entonces, la idea es también tener ese legado que estoy compartiendo también, que miras que
lo que estemos haciendo, el legado básicamente no son las cosas materiales que dejamos a los demás. La famosa herencia que dicen. Exacto. No es eso. No es eso. Este computador yo lo puedo entregar a alguien o el teléfono o lo que sea a alguien, pero se pierde mañana y la persona, digamos, sigue su camino. Sí. Pero, ¿cuáles son los valores y principios que puede dejar en alguien? Que esa persona pueda utilizar, digamos, para el resto de su vida, con su familia o con... Eso es el legado real. Los valores y principios que dejamos dentro de los demás. Hoy, yo como profesor, hay una decisión que puedo tomar que puede ser el mejor futuro, que va a preparar el mejor futuro para el estudiante o que va a dañar completamente su futuro. Sí. ¿Sí? Entonces, este es el legado. O hay una información que yo pude dar al estudiante. ¿Por qué? Porque él me cree a mí más que a todos. Como Sí. yo como maestro, entre comillas, cuando yo doy la información para decir, mira, es que yo he vivido en la India, eso es de esa forma que pasa. Él cree, porque yo he vivido ahí, Claro. y es esa información que yo estoy compartiendo con él. Y ese conocimiento va a seguir hacia donde Va a vaya. trascender. Va a trascender. Es mismo como la religión. Nosotros todos Sí. como la religión que creemos, lo que, digamos, nos dice, digamos, el padre o el pastor, la pastora en la iglesia, es lo Sí. que nosotros creemos. O digamos, el imán, exacto, en la rabino. mezquita. Entonces, es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros transmitimos también a nuestras descendencias. Entonces, aquí es un poco de todo, cómo estamos utilizando los recursos actuales y qué estamos planeando también para nuestras descendencias. Cosas que estamos haciendo hoy, quizás es un aprovechamiento para mí mismo, pero estoy pensando a la gente que está alrededor de mí para que ellos también puedan beneficiar, o estoy utilizando esta gente como, digamos, un medio para poder lograr una cierta notoriedad y olvidarlos. Entonces, como son, digamos, contenidos que comparto con el lector más o menos sobre el legado. No, Abu, estoy totalmente sorprendido porque el contexto donde vienes, la forma como se ve la democracia a nivel de comunidad y cultura ya, y la forma como lo has desarrollado en todo este peregrinaje y de llegada acá a Colombia. Primera pregunta, ¿piensas echar raíces acá en Colombia o ya viste otro país para donde te vas a ir? Pues, por ahora es como yo soy un nómada, Sí. un nómada. Entonces, como por ejemplo pudieron ver en el video inicial, Sí. son por lo menos 15 países donde he estado antes de llegar acá. Bueno, ahora como subió, cuando llegué a Latinoamérica también empecé a viajar un poco Por acá, por Latinoamérica. por Latinoamérica. Entonces la idea, realmente la meta es viajar de México a Argentina. Ah, Entonces súper. esta es la meta que Sí. realmente tengo. O sea, o sea, ubicarse, como se dice, no ajá. ha conseguido la colombiana que le cautive y diga, acá cogía a este Quédate. marfileño, quédate, vamos a hacer familia, todavía no le han robado el corazón una colombiana. Estamos viendo el tema, para bueno. ver hacia dónde el viento nos lleve. No, excelente, Abu, excelente. Bueno, listo. La otra es que, ¿tienes ciudadanía colombiana o...? No. Bueno, No, listo. Solo con visa por ahora. Listo, perfecto. Ajá. ¿Cuántas ciudadanías tienes? ¿Solamente la Solamente la marfileña? marfileña. Listo, el Sí, resto de países. hice todos mis estudios ahí, todo. Sí, perfecto. Ajá. Listo, ahora lo otro. Acá hay una comunidad fuerte de diferentes países de África. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Su merced hace parte de eso. Entonces, cuéntanos, ya entramos en la recta final del programa. Cuéntanos cómo es todo esto, que es, en lo poco que me has compartido y otras personas otra persona que tú lo conoces, que es tu amigo Dini, que él es de Madagascar, Ujú. me ha comentado sobre toda esta cuestión de esta comunidad, cómo se gestó, por qué se formó, cuál es el alcance y qué es lo que ustedes están esperando que sea este aporte de los diferentes migrantes de África, porque para mí realmente es un aporte y una riqueza que ustedes tienen para repartir
no solamente a nivel social, cultural, sino también académico, intelectual, filosófico, bueno, de todo esto, principios y valores. Claro, mira, aquí tenemos una comunidad importante de africanos. ¿Cuántos son más o menos? ¿Los tienen ya censados o...? Ahora que, digamos, estamos haciendo este trabajo de censar, digamos, por ejemplo, dentro de Bogotá solo, ahorita tenemos un grupo donde interactuamos para saber quién está, porque unos se encuentran solo, digamos, de su país, está el único que, bueno, oficialmente sabemos que está. Pero más o Como menos dentro de lo que hay ahorita, dentro de lo que hay, ¿cuántos por ejemplo, africanos estamos hay? por ahí 25 en solo Bogotá. Sí, Hay otros que están en Medellín que no conocemos todavía o digamos alguien los conoce. Entonces la idea es realmente tener en Colombia. agruparlos a todos. Exacto, no solo en Bogotá. Quizás otros están En allá en Cartagena, Amazonas, en en Quibdó, en Cartagena, Amazonas, en en cualquiera de los Ipiales o 32 cualquier parte departamentos. exacto. Entonces la idea ¿Cuántos calculan más o menos que pueden haber, ustedes piensan? verdaderamente no puedo decir un número así. Sí tenemos más o menos unos 20, 25 en Bogotá. Suponemos que también vamos a tomar, digamos, un cálculo básico, que en Antioquia podría haber, por ejemplo, unos, digamos, 5 o 6 también. Sí, En Nariño quizás hay 1 o 2. Y bueno, hay funcionarios internacionales también que vienen y van, trabajan en la ONU o trabajan en la Cruz sí. Roja y vienen y van. Entonces, estamos, o sea, como no hay mucha representación diplomática aquí, De los países entonces africanos. es un poco complicado. Yo, por ejemplo, fui hacia México para registrarme en la embajada para decir, mira, es que yo soy de Costa del Marfil y vine y vivo en Colombia, entonces vine a registrarme para sacar lo que nosotros llamamos CAT consulé, como tarjeta consular. Ah, o Que- sea, tú tienes una tarjeta consular. pero acerca con la embajada de Costa del Marfil en México, Ah, listo, porque no perfecto. tenemos embajada aquí en Colombia. Ah, Pero pero entonces yo, usted es un cuando, agregado diplomático. cuando voy en un país, es la primera cosa, o sea, como me acerco a la embajada Sí, y me perfecto. registro para decir, mira, es que yo vine, yo estoy acá. Entonces, como eso siempre lo recomiendo a todos los migrantes que van en cualquier parte, no importa su país de origen, se acerca a la embajada, se registra, por lo menos saben que hay alguien que está por ahí. Básicamente, Colombia depende de Brasil, porque hay una embajada en Brasil, De Costa de de Costa de Marfil. Marfil en Brasil. Listo. Pero pues yo elegí México. México por el tema de viaje que es más corto para mí, Sí. el tema de idioma también que es más sencillo para Fácil, sí, mí, claro. exacto, para poder comunicarme. Entonces es por eso yo elegí México para ir a registrarme. ¿Cuántos marfileños hay acá? Entonces oficialmente la primera vez cuando llegué aquí en 2014, en 2014, cuando fui éramos 6. Y dentro de los 6, que oficialmente la embajada sabe que estamos acá. Ah, sí. Porque entre ellas también se comunican la embajada de Costa de Marfil en Brasil y México. De México. Digamos, se comunican. Entonces me dicen, mira, es que según el registro, ustedes son 6. Pero dentro de los 6 hay 2 marfileños, o sea, 2 que son, entre comillas, laicos, y hay 4 padres. Los padres ellos vienen y van, entonces van a otro lado. Entonces, básicamente son 2 que están permanentemente en Colombia. Ah, Pero o sea, solamente 2. hoy en día somos más o menos 4 o 5 que estamos acá. Constante. Que estamos acá. Bueno, que yo sé que están acá. Sí. Quizás otros llegaron, pero no estoy No, informado que están aquí o no Perfecto. fueron a registrarse. Entonces, ese número es lo que estamos, o sea, creamos esa organización de africanos Ah, para listo. saber ¿Cómo si, se llama? bueno, por ahora pusimos africanos en Bogotá. Es lo que listo. nosotros creamos para conocernos. Pero quizás hay alguien aquí que sabe de alguien que está por ahí en Medellín. Entonces vamos Sí. a agregar y vamos a, o sea, como, no sé si es Asociación de Africanos en Colombia o Sí. para expandir el tema. Perfecto. ¿Cuánto lleva la organización, Abu? Como organización,
o sea, hace unos 2 años que empezamos a coordinar bien las cosas, pero antiguamente, exacto, había como amigos, nos encontramos un sábado, un fin de semana para compartir, era como compartir, mucho más compartir que formalizar el tema. Pero desde un cierto tiempo dijimos, tenemos que organizarnos para saber, porque uno puede encontrarse, está el solo acá, que vive acá y no tiene hermano, no tiene conocido de su país. Y de igual forma viene del continente, entonces tenemos que saber todo este mundo y mirar cómo manejamos las cosas en caso de algo que podemos. Sí, que de pronto se le perdió el pasaporte. Exacto. O lo atracaron. Exacto. Bueno, o sea, todas estas cuestiones que pueden ocurrir fortuitas acá acá en Colombia, en cualquier país. Bueno, aún no, oiga, aún tenemos a un diplomático, Harold, acá, el agregado consular desde México, de Costa de Marfil. Aún no, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por haber compartido todo este conocimiento, habernos compartido parte de lo que es Costa de Marfil, lo que es un marfileño, lo que es una democracia, el conocimiento también desde la perspectiva docente, esa integralidad interdisciplinaria, porque es la primera vez que veo un sociólogo en marketing y desarrollo de negocios. Los sociólogos normalmente se centran en su mundo, ¿no? Claro. Y no lo amplían y todo esto. Claro. Muy agradecido y muy honrado. Siempre terminamos con un desafío, como se llama nuestra emisora en nuestro canal de televisión. ¿Qué desafío tú le puedes enviar hoy a los jóvenes colombianos? Mira, realmente cada día que nos levantamos estamos viviendo el desafío. Ahora, lo que pasa es que uno, por lo general, como jóvenes, la gente tiene miedo al desconocido. Cuando digo al desconocido, es la zona de confort. Sí. Que uno se queda allí y no quiere ir a enfrentar, entre comillas, la realidad. ¿Sí? El desafío que yo quizás como propondría al joven colombiano, pero más allá del joven colombiano, digamos, latinoamericano y, digamos, al joven en general, es realmente, o sea, salir de esa zona de confort, enfrentar la realidad, no va a ser fácil. Tampoco será fácil si te quedas solo en esa zona de confort. Entonces, en uno de los libros explico que, mira, nunca superarás, por ejemplo, esa realidad que estás viviendo escondiéndote detrás de la puerta o encerrándote entre 4 paredes. Tienes que salir y enfrentar la realidad y golpeando las puertas se van a abrir. O sea, como, pues, hacía 2 o 3 semanas yo y Teo no nos conocíamos. Hoy estoy con Teo acá. Hasta hace 3 semanas. Sí. No lo había tabulado así. Sí, entonces, estando con Teo, también, o sea, salir de esa zona de confort, sentarse aquí, hablar a la gente que está viendo esa emisora o que están escuchando esta emisora por allí. Y no es fácil porque son muchos ojos que están sobre puestos, ti. Pero al mismo tiempo, si no quieres hacerlo, ¿quién lo va a hacer para ti? ¿Cómo vas a salir? ¿Quién va a saber que, mira, es que estás sentado en tu casa, estás escribiendo un libro para saber que tienes esos productos? Como el joven colombiano tiene que salir de esa zona de confort, enfrentar la realidad y sobre todo como seguir siempre adelante en la cabeza alta. No importa, si te caes 7 veces, levántate 8 veces. Wow. Y sigues. Bueno, Abu, gracias. No, gracias a ustedes por recibirme acá, realmente. Gracias a todos los que se conectaron. Bueno, un ciudadano marfileño acá en Bogotá, en Colombia, transfiriendo todo ese conocimiento de escritor, sociólogo, desarrollador de negocios, docente, emprendedor. Bueno, los esperamos en un próximo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez. Dios los bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego.